Bien, bueno, buenas noches a todos los oyentes. Bueno, en esta oportunidad voy a intentar un poco explicar el concepto de matrix holográfica, cómo funciona, qué tiene que ver nuestra mente, nuestra programación mental, para más o menos comprender qué es la matrix. Aunque este concepto ya se conoce y es muy antiguo, pero dentro de la literatura oriental, sobre todo el hindú, se manifiesta esto como Maya ilusión. Entonces, Maya o Matrix son un conjunto de programas, son un conjunto de ideas y pensamientos en la cual nos involucramos en cada existencia, en cada mundo, en cada realidad virtual o real en la cual experimentamos dentro del ser o el no ser, ¿no? Considerando que el ser es una realidad auténtica y verdadera y el no ser es una realidad virtual holográfica. Por lo tanto, vamos a más o menos intentar buscar la diferencia entre el ser y el no ser, como Maya o Matrix, que es el conjunto de pensamientos, se nos siembran o se nos insertan en nuestras mentes para crear ciertas holografías, ciertas creencias o sistema de creencias, que es el fundamento de casi todas las filosofías que dominan un poco el planeta Tierra, donde cada escuela en sí, cada grupo religioso, cada escuela mística, cada centro metafísico, cualquier tipo de religión, organización, tiene un conjunto de ideas y pensamientos que cada uno construye su propio maya, su propia ilusión, su propia matriz holográfica, a través del conjunto de ideas y conceptos que va manejando dentro de cada realidad. Entonces, ahí más o menos es ese concepto de matriz holográfica, que es su conjunto de programas que se nos insertan en la mente para guiar una agenda, para guiar un sistema de creencias y para un poco sostener incluso nuestro propio punto de vista, nuestro propio marco conceptual en la cual nuestra mente necesita siempre una plataforma en la cual pensar. Entonces, nosotros necesitamos una plataforma, o sea, todas nuestras ideas y pensamientos que generamos y pensamos y todas las experiencias que vivimos las construimos en base a nuestras propias ideas y pensamientos. Entonces, esa es la plataforma de conciencia en la cual pensamos. Ahora, cuando surgen algunas ideas y pensamientos que no están dentro de este patrón mental que nos hemos asignado nosotros mismos, nos hemos construido, entonces ocurre una especie de rompimiento, una especie de peligro, sentimos un de peligro que va a romper todas nuestras creencias, ¿no? Que va a romper todos nuestros sistemas de ideas y pensamientos que hemos venido escribiendo a través de la vida, a través de nuestras propias experiencias personales. Por lo tanto, cuando ocurre este tipo, se está intentando romper una matrix, pero también se está buscando crear una matrix en otra frecuencia, en otra naturaleza un poco más distinta, ¿no? Ahora, cuando se habla de realidades paralelas, por ejemplo, hemos visto, ¿no? Anteriormente ha habido muchos expositores y otros temas, cada uno con sus ideas, cada uno con su sistema de creencias, con sus pocos conceptos. Entonces, desde ese análisis, incluso nosotros mismos, yo y ustedes, han creado todo un panorama, han creado todas unas imágenes mentales para más o menos interpretar las palabras o la perspectiva que cada expositor expone en este tipo de reuniones y conferencias. De la misma manera, entonces, cada uno va construyendo su propia realidad de esa forma, y cada realidad es una matrix. Entonces, Matrix se puede decir que es un conjunto de elementos, por lo tanto, van a recalcar, en la cual estamos involucrados como seres humanos pensantes y sintientes. Y eso determina un poco nuestro estado de conciencia. Ahora, ¿qué es una frecuencia? ¿Qué es un estado de conciencia? ¿Qué es una realidad virtual o real? ¿No? Se puede interpretar como que dentro de un rango de frecuencias, porque cada dimensión es una frecuencia, y como hay infinidad de rangos de frecuencia, cada uno se ubica en su propio punto de frecuencia y en su propio despertar de la conciencia, ¿no? De tal manera que cuando se habla de despertar de conciencia se nos refiere más o menos al concepto de que cada uno está viviendo dentro de un rango
de frecuencia en la cual estamos involucrados como seres humanos. Ahora, cuando ocurre una disonancia cognitiva con respecto a una postura un poco diferente, porque en cierta forma atraemos o sentimos que estamos bajando información de otro nivel de conciencia, de otra frecuencia, para poder romper la matriz holográfica de tercera dimensión. Es decir, nosotros estamos dentro de una realidad virtual de tercera dimensión, en la cual a través de un proceso de que ocurrió hace más o menos 2.000 años, impuso dentro del sistema planetario, del sistema terrestre, una herramienta para poder ralentizar un poco, o sea, detener un poco la frecuencia que existente antes de que se coloque, en este caso, el satélite lunar que está en nuestra órbita, que más o menos permitió que la Tierra entre en una frecuencia más densa y nuestro sistema cognitivo también cayó en frecuencia, por lo tanto, entramos en un circuito de creencias, en un circuito ya dominado por religiones que fueron formateando un poco nuestra mente y dirigiendo un poco nuestra atención, dirigiendo un poco un propósito y una agenda, en este caso draconiana, que nos atrape en esta realidad. Ahora, cuando el título expresé que es el sistema holográfico bíblico, ¿no? Entonces va a ser más puntual para ir dirigiéndome un poco a cuál es la base y el sustento de los sistemas de creencias que tenemos, pero fundamentalmente en lo que concierne a la religión. Y la religión, y toda religión se fundamenta en un escrito, en una escritura. Y esa escritura está representada, en este caso, por una Biblia, está representado por un libro, está representado por un documento, por una canalización, por un ser, de repente un avatar que ha encarnado y crea todo un sistema de creencias en base a la fuente de información que está bajando desde otras realidades. Entonces las matrices son muy fáciles de controlar, son muy fáciles de crear, siempre y cuando se inserte en nuestra mente las primeras ideas y conceptos que vayan guiando la evolución en los próximos, no sé, en las próximas eras, en los próximos miles de años, de aquí en adelante. Entonces, la escuela planetaria terrestre se podría decir que está fundamentada en todo eso, ¿no? Los controladores, en este caso las jerarquías, o las federaciones galácticas, o los seres extraterrestres, o los mensajeros que vienen de otros puntos, de otras frecuencias, lo que hacen es insertar información dentro del planeta y cada uno es receptivo de resonar con algún tipo de información o no. Todo debido a que cada uno está dentro de un rango y algunas cosas que pertenecen o están dentro de su propia línea de tiempo son aceptadas y otras son rechazadas. Por lo tanto, cada frecuencia y cada canal representa toda una gama de posibilidades de información en la cual los seres humanos podemos percibir o recibir de este tipo de información de manera natural o que rompe un poco nuestros esquemas y así por el estilo vamos un poco incorporando nuevas facetas de las realidades alternas en la cual nosotros nos involucramos en la fase de evolución en la cual nos encontramos. Bien, no sé, hasta aquí alguna conjetura para proseguir con otras ideas, ¿no? Para dirigirme un poco a cómo se creó el documento bíblico, más o menos, que orienta nuestras creencias religiosas. Rubí tiene la mano levantada. Sucedería con aquellos seres que no hemos tenido ni religión ni creencias y ese tipo de cosas que estarían incluidas en esta 3D. No escuché muy bien, se me fue un poco la... ¿Puedes repetir? ¿Qué sucedería con aquellas personas? Porque vos decís que aquellas creencias que tenemos nos las impusieron por esto de la Biblia, ¿ok? ¿Qué sucede con esos seres que no tienen esas creencias? O sea, ¿qué sucedió o qué pasa en esta Matrix en los seres que no tenemos esas creencias? O sea, no creímos en la religión, no nos pudieron incorporar, no sé, algunas creencias de la Matrix en sí. ¿Qué sucede con esos seres? ¿Qué pasa? ¿Son distintos? No sé. Bueno,
cada uno se expande con su propio tiempo, su propio espacio y su propia eternidad, ¿no? O sea, cada uno al pensar o creer en algo, está creando su propia realidad. Simplemente está dentro del ámbito individual de cada uno, en creer o no creer, seguir un camino, una senda o no seguir. O sea, la senda espiritual es un poco más individual que colectiva. La senda espiritual es más solitaria que grupal. Por lo tanto, cuando se agrupan gente que están experimentando una vida dentro de un rango de frecuencias, se crean o se fundamentan en que más o menos comparten las mismas ideas, ¿no? Ahora, cuando se dice de que aquellos que no creen en algo, pero sin embargo sostienen una verdad suya, en la cual también está creando su propia realidad de ser un no creyente. ¿Y por qué no cree? O sea, depende, no sé, el concepto a veces nos orientamos o no creemos en un Dios. ¿No? Más o menos está orientada así, pero no me estoy refiriendo tanto a eso, sino me estoy refiriendo un poco a que cuál es el marco conceptual en el cual estamos pensando, cuál es el marco conceptual o la plataforma de conciencia en la cual nuestros pensamientos se están dirigiendo, están elaborando, y cada uno está construyendo su propia realidad. No tanto al decir que yo no creo en un Dios, ¿no? Algo así, más o menos, creo que entendí un poco tu pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando uno no cree en una realidad pero acepta otras? Entonces, por ahí creo que va el asunto de que uno está construyendo sus propios conceptos y su propia matrix holográfica en la cual pensar. Cada ser humano tendría una matrix especial, entonces. Claro, nosotros cada uno está viviendo su propia matrix individual, mejor dicho, ¿no? Pero se asocia con personas que de repente tienen los mismos pensamientos, las mismas ideas y como que comparten ideas sin crear ningún tipo de religión o algo que se asemeje a un tipo de organización que intente manipular la creencia de otros, ¿no? Viendo más o menos, haciendo esa diferencia de una creencia individual, pero sin imponer una verdad, porque la verdad es una, dicen, o puede ser múltiple. La verdad puede ser, por ejemplo, la verdad puede ser relativa o puede ser absoluta. Entonces, como vivimos en un mundo relativo, en un mundo sumido en infinidad de posibilidades, no se puede decir que vivimos una verdad total y absoluta, sino que son verdades parciales que se van incrementando a través que uno va incorporando información nueva dentro de su propio marco conceptual, por lo tanto se va creando nuevas realidades, uno va ascendiendo. Bueno, ahí entramos en el concepto de ascensión, cuando uno va cambiando, va colocando su conciencia en otro rango de frecuencia. O sea, cuando uno ubica su conciencia en otro rango de frecuencia, ya intenta ascender a otra realidad. Pero si uno se atrapa en una línea de tiempo a un sistema de creencias inerte, estático, entonces uno se duerme y entra en la inercia conciencial. O sea, no se puede romper en un sistema de creencias a través de la imposición, sino a través de una nueva información que puede ser que se acepte o puede ser que se rechace. Depende en qué marco conceptual el sistema de creencias está asentada, ¿no? Excelente, don Jorge. Jorge Eliezer tiene una pregunta. Buenas noches, hermano Julio. Mire, al respecto, la matriz es individual en la parte de pensamientos, mental o colectiva para el planeta Tierra, porque yo hace unos 25 años tuve una experiencia onírica, o sea, en sueños, de sentirme que no podía salir de una malla. Parecía como el hombre araña y parece que no encontré la forma de salida. Y en los libros ahora que estoy observando y leyendo del ser uno, ahí se habla de lo que es la matriz y también se habla que es como de una malla donde nosotros tenemos por la distorsión que se ha dado en el exterior de la Tierra, tenemos por decir así, algo como la, la triangulización en la parte espiritual, la triangulización de esa forma
y por ello tenemos que cambiar, y son los cambios que tenemos que dar para poder salir, cambiar la forma geométrica de esa situación para poder salir del planeta. O sea, se dice que nosotros tenemos esa parte triangular espiritual y sin embargo para poder salir hay que llevarla al cuadrado. Es un ejemplo más o menos que dan los seres del ser uno. Entonces, por tal motivo, en las terapias que hacen algunos otros o regresiones, se habla de una matriz, pero es como una computadora superpuesta en el planeta Tierra holográfico, que está también superpuesto al planeta Tierra original. ¿Qué nos puede decir al respecto de esas ideas? Bien, como dije, ¿no? Nosotros necesitamos una plataforma de conciencia en la cual pensar, ¿no? Y esa plataforma de conciencia lo da justamente la llamada Trinidad Universal, ¿no? Por ejemplo, están los circuitos de la mente, están los circuitos del espíritu, los circuitos de la conciencia. Son circuitos, son como mallas energéticas que envuelven la Tierra y eso está unido a nuestras propias mentes. Es decir, nuestra mente está a través de una conexión tipo Wi-Fi, pero de naturaleza espiritual, o sea, no virtual, nos conecta a una red de conciencia planetaria que nos permite pensar en una forma de acuerdo a los fundamentos como se estableció esa plataforma de conciencia, ¿no? Sobre nuestras mentes y sobre nuestras conciencias. Ahora, cuando se insertó dentro de esa programación original otra plataforma que vino un poco a ralentizar el antiguo programa, una reprogramación, como que cambió todas las normas y leyes que regían la plataforma de conciencia original. Y esa plataforma es la red de conciencia matricial, ¿no? La red artificial. Entonces, hay matrix que son originales, hay matrix que son reales, que funcionan de acuerdo a las leyes y principios universales, y hay realidades que son virtuales, y hay realidades que son artificiales, y en la cual se nos insertan programas e ideas que no son acordes con la fuente, ¿no? Porque nos entretienen, tienen otro tipo de programación, tienen otro tipo de conceptos e ideales, ¿no? Que son de repente la destrucción, el caos, la muerte o simplemente la esclavitud y otras tantas ideas que más o menos se implantan en la plataforma virtual. Entonces la Matrix vendría a ser eso, ¿no? Una Matrix insertada dentro del programa original para ir modificando toda la matriz original en la cual nuestros pensamientos estaban centrados. Entonces eso ocurrió porque eso creó una distorsión en nuestra propia mente y una distorsión en nuestra percepción y en nuestra personalidad, que nos sacó de la senda del camino espiritual y nos atrapó en una red artificial de conciencia, ¿no? Entonces, así más o menos es la diferencia entre una matrix original y una matrix virtual. Ajá. En todo caso, la Matrix significa siempre una cárcel, un encierro, sea original o sea artificial. Claro, porque claro, nosotros la convertimos en encierro porque nosotros mismos al creamos nuestra propia prisión con los límites mentales de la matrix virtual. Entonces, esa ralentización de nuestra conciencia ocurre, ¿no? Debido a la insertación del programa. Entonces, más o menos por ahí se deriva el concepto de que vivimos una realidad virtual y aparte de una realidad que sea real y auténtica, ¿no? Acorde con la fuente. Entonces, bajo el concepto y los documentos que existen, incluso la película esa película que más o menos representa, tiene un mensaje muy oculto en casi toda la información que indica cómo funciona, cómo nuestra conciencia está atada a una especie de máquinas de naturaleza artificial, cuando nuestro cuerpo criogénico está dentro de una cápsula, dentro de un espacio de estanque apresionado y nuestra conciencia se encuentra congelada
de alguna forma, por lo tanto, estamos sujetos al control de ciertas máquinas, de cierto sistema de control de computadoras de naturaleza virtual que manipulan y controlan todas nuestras ideas y pensamientos con un objetivo de no salir jamás de la Matrix, siempre limitando nuestras capacidades espirituales, siempre limitando todos nuestros conceptos, y cuando alguien intenta romper ese sistema, simplemente existe un sistema de control de la información en la cual no se puede llegar a este tipo de información simplemente porque está cuestionada por los dueños del sistema. Entonces te intentan sacar del sistema, o bien te eliminan, o bien simplemente te cortan todo circuito, te cortan todo contacto con la matriz original. Bien, bueno, eso sería con respecto a cómo funciona un sistema matricial, ¿no? Ahora, vamos a ir entonces al concepto más o menos del título, cómo los documentos, o las Biblias, en este caso el holograma bíblico, va creando una realidad un poco para dirigir nuestra atención a ciertos hechos y fundamentos que no coinciden muy bien con la naturaleza del ser espiritual, sino que de un sistema de creencias donde te pintan historias holográficas, te pintan historias un poco mezcladas con verdades y mentiras, y te van dirigiendo a conceptos que no tienen nada que ver con nuestra real ser espiritual, ¿no? Sino se basan en historias creadas con respecto a algún personaje, con respecto a algunos hechos, y van sacándote del centro de gravedad espiritual y te entra dentro de un sistema de creencias basados en, de repente, en historias creadas o diseñadas con ese fin. Don Adolfo, Lili tiene una pregunta también. Lili, adelante. A ver ahí, ¿me escucha? Bien. Sí. La escribí la preguntita, pero bueno, quería saber que coincido plenamente con lo que dice, si él sabe de dónde es, cuál es su origen. ¿Cómo dice? ¿Podría repetir? ¿Cuál es tu origen? Sería eso. ¿De dónde es Adolfo? Claro. ¿Verdad? ¿Cuál? Sí. Sí. Adolfo, ¿de dónde es usted? De Perú. Sí, ella quiere saber un poco de él porque ya dice que coincide perfectamente con lo que él dice. Sí. Adolfo, tienes apagado el micrófono. Bueno, se me apagó. Bien, soy de Perú, para ser más exacto, ¿no? ¿Se me escucha? Sí, sí te escucha. Bien, bueno, entonces eso es en sí, ¿no? O sea, de repente puedes ampliar un poco tu pregunta, Lili, o solamente querías saber de dónde soy, o... No, el origen estelar, de eso estoy hablando. El origen estelar. Sí. O sea, se refiere a qué origen estelar tengo. Tal cual. Sí. Bueno, es una pregunta más directa, ¿no? Y más, no sé, más comprometedora de repente, ¿no? Bueno, de repente no sé exactamente, no, bueno, si uno tiene origen estelar, claro, todos acá tenemos un origen estelar, nadie es de aquí en la Tierra, todos estamos siendo pasajeros en esta nave que se llama Tierra, y por lo tanto no debe ser extraño que alguien tenga un origen estelar, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos no somos originarios, ningún ser que esté en la Tierra, ni lo más microscópico es de este planeta. Todos vinimos acá de pasada a expandir una experiencia, y todos somos semillas estelares que han venido aquí de muchos lugares, de muchos puntos. Ahora, de repente, posiblemente seamos sirianos, pleiadianos, arturianos, andromedanos, o de repente reptiles, o de repente insectoides, o de repente tantas múltiples cosas que podremos haber sido, ¿no? Entonces, determinar un origen estelar sería un poco complicado, o sea, porque dentro de muchos orígenes siempre hay algo peculiar en todas las semillas, en todos los seres que vienen de algún punto.
aparte de las diferencias fisonómicas, de las partes físicas y orgánicas y biológicas, pero hay algo en común, que son nuestras ideas y pensamientos, ¿no? Porque incluso las razas, al ser muy diferenciables, tienen algo en común, que todos tienen una mente, todos tienen pensamientos, ideas y emociones en una naturaleza un poco de repente diversificada o con mayor intensidad unas que otras. Entonces eso nos hace que seamos seres casi con la misma naturaleza, con las mismas ideas e impresiones y con los mismos conceptos y de repente con algunas variantes y con el mismo propósito, ¿no? Llegar a una fuente o llegar a un origen, o intentar buscar o descifrar un poco en qué consiste todo este juego cósmico de la dualidad y en qué consiste todo este juego cósmico de la evolución y cómo interactúan con otros seres, con otras dimensiones y cómo se filtran información de otras realidades para un poco liberarnos de la prisión holográfica en la cual que nosotros mismos nos hemos creado. Bien. Sí, sí. Bien. Gracias. Bien. Ahora, si ya uno va al proyecto micaélico y a un poco cómo se han escrito los documentos, en este caso bíblicos, y cómo en base a eso se han creado doctrinas, en base al temor a un Dios temeroso, a un Dios, se puede decir, al cual te pide sumisión. Entonces, todas esas ideas han sido sembradas dentro del plan draconiano de manipulación de la conciencia y manipulación de nuestros propios seres espirituales. Entonces lo que estoy intentando hacer es crear o tratar de pretender o enseñar una nueva forma de comprender un poco a Dios de repente, o a la eternidad, o a la evolución, ¿no? Pero bajo otros fundamentos, bajo otro sistema, de repente sea otra matrix, pero de una matrix un poco de repente más elevada, o otra forma de comprender la matrix, porque siempre estamos, o sea, todo el universo en realidad todo es una matrix. Todo es un proyecto de vida, todo es un proyecto de muchas conciencias que están planificando, que han planificado a través de las eras para que ellos mismos entren dentro de estas realidades y experimenten, ¿no? Pero todo funcionaba de manera cabal, reglamentada y funcionaba a las mil maravillas, como decíamos así, pero en un momento ocurrió un proyecto que se insertó dentro del programa, al igual como se insertó la matriz holográfica dentro de nuestra realidad, dentro del universo total también se insertó una realidad holográfica que jugó la parte oscura, la parte que se concibe como la oscuridad total, entró y rompió un poco el esquema original de manifestación a través de potestades, de regentes a un nivel casi del absoluto, que regían un poco y trastocaron toda la realidad en la cual nos atrapamos en sí, ¿no? Entonces se puede decir entonces que la matriz no solamente abarca nuestra propia realidad, sino que abarca muchas realidades dentro de una realidad, dentro de un sistema matricial dodecaédrico en la cual nuestras mentes están trabajando, ¿no? De forma multidimensional y nuestras fractales de alma están experimentando en estas muchas realidades de manera simultánea. Bien, eso es bueno con respecto a la matriz holográfica. Y ahora, si alguien tiene una pregunta para ir directamente a describir cuál fue el proceso de la creación de un documento bíblico donde se expresaban ciertas verdades y ciertas no verdades que fueron formateando un poco nuestro sistema de creencia, ¿no? Adolfo, una pregunta. En el libro Grankia hablan mucho sobre el ajustador del pensamiento. ¿Eso hace parte de la Matrix? Sobre la forma de pensamiento. Lo llaman el ajustador del pensamiento. Bueno, sí. El ajustar el pensamiento, ¿no? Veamos. Por ejemplo, en los documentos del ser uno también habla de la forma de pensamiento, ¿no? Bueno, si nuestro amigo creo que es Jorge, ¿no? Que se dio el ser uno. En realidad todos los documentos
son programas, tanto el Sur, el Runo, Orante, todas las canalizaciones, toda la información que está en la plataforma que se llama Google o el Internet, que también es una plataforma, vienen de diferentes canales. O sea, cada canal obedece a un rango de frecuencia y detrás de ese canal o de cada canalizador obedece a una agenda, a un programa que se inserta dentro del sistema para que nosotros nos alimentemos, incrementemos un poco nuestra percepción o bien distorsionen nuestra percepción. O sea, pueden ocurrir ambas cosas, porque hay información y desinformación en todo este estilo de brindar, ¿no? Ayuda un poco a los que estamos anclados en tierra. Por lo tanto, cada uno maneja una forma de interpretar, una forma de exponer sus ideas de acuerdo al nivel de frecuencia y al origen mismo de la fuente, ¿no? De la fuente que manifieste esta canalización. Entonces, muchos canalizadores, conocí bastantes, y hay bastantes que canalizan información, obedecen a cierta programación que vienen insertados dentro de ellos, por contratos, por convenios, por de repente por las buenas intenciones que tienen que dar para información, pero a la vez los mismos canalizadores no saben explicar muy bien en qué consiste en todo ese tipo de información. Solamente canalizan e informan, aunque ellos cuando mismo leen y estudian su propia información, aunque tampoco no la comprenden a plenitud. ¿Por qué? Porque simplemente se le ha incorporado, ha servido de elemento para entrar información dentro de nuestra matrix y intentar romper esa matriz anterior. Entonces cada uno está obedeciendo a una línea de tiempo que se inserta y nosotros aprendemos, nos informamos, pero vamos discerniendo, entonces cada uno va eligiendo dentro de qué rango de frecuencia uno se está identificando con ese tipo de información o no, ¿no? Y el origen estelar de cada información también, ¿no? Entonces, esa holografía, porque también son holografías, crean todo un circuito de información que alimenta nuestra red neural, en la cual se nos intenta recordar toda la información que ya nosotros teníamos. Es decir, solamente intentamos, porque esa información ya estaba, ya la teníamos incorporada, solamente que la perdimos, o bien la olvidamos, o bien se nos borró la memoria y no la recordamos. Entonces el intento es recordar, y ese para recordar significa despertar. Y para despertar significa entrar dentro de esa red neuronal y tratar de asimilar toda la información, porque el conocimiento es el que libera, ¿no? El conocimiento es el que libera, el conocimiento es el que te hace avanzar. Don Adolfo, a través del universo, a través de las realidades, ¿no? Sí. Don Adolfo, Maribel tiene la mano levantada. Maribel. Hola, buenas noches. Bueno, la pregunta mía es referente a la Biblia. ¿Qué tan veraz es lo que está escrito y qué pasa con los libros que han sacado de ella, como por ejemplo el libro de Enoch? Bueno, la historia bíblica actual se remonta oficialmente de aquí a 6.000 años, ¿no? O sea, dentro del documento o de la versión oficial, toda la historia, desde la creación del mundo hasta la actualidad, se resume en solamente 6.000 años, lo cual no es muy cierto, porque 6.000 años es muy poquísimo tiempo. El diluvio universal ocurrió, ¿no?, hace 12.000 años. Adán y Eva llegaron aquí hace más o menos 37.000 años. La rebelión de Lucifer fue hace más o menos algo de 350.000 años y los Anunnakis, dioses extraterrestres, llegaron a la Tierra hace 500.000 años. Entonces, intentar resumir en 6.000 años, desde la creación del mundo hasta la actualidad, lo que ellos determinan el juicio final o el fin del mundo, como se ha copiado, se ha asimilado esa información de manera un poco errónea y no una holografía ahí bíblica en ese sentido. Entonces, como que hay una distorsión en ese tipo de percepción, con la intención de limitarnos dentro de marcos de tiempo muy pequeños
y olvidando etapas evolutivas un poco más antiguas y más y otros programas mecánicos mucho más antiguos, ¿no? Entonces, para limitar un poco la percepción, entonces se crean y se resumen unos documentos, unos textos en base a historias de muchos pueblos, en base a historias de muchas culturas, de muchas civilizaciones, y el aporte de muchas civilizaciones que pasaron por la tierra, pero que todas con alguna intencionalidad han sido dirigidas al pueblo de Israel, lo cual no es muy cierto, porque Israel solamente existe hace 3.000, 4.000 años, nada más. Entonces, ahí hay un error de concepción, hay un error de intención de crear una holografía bíblica en base a historias no tan reales, pero mezclándola con verdades, y luego hay ciertas diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde indica características muy diferentes, unos escritos y otros, y los más actuales, ¿no? Hay una contradicción en los significados y en los hechos que no coinciden mucho las formas de presentar del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, todo eso, eso es que cuando uno intenta romper todo ese esquema, entonces surge una especie de, se puede decir, una respuesta de ataque de repente, o no sé, de decir que estamos atentando contra la verdad, contra un Dios, y entonces hay cierto temor a querer, a no querer y reinterpretar este tipo de verdades. Adolfo, Jorge, se comprende muy bien, pero... Hay dos preguntas más de Jorge Eliezer. ¿Ya? Sí, gracias. Si me dan la palabra primero, ¿sí? Y bueno, la situación es que respecto al origen de todos los seres que hemos venido aquí al planeta, pues sí, yo ya estoy seguro que en realidad venimos de diferentes puntos del universo a esa escuela que es en el planeta Tierra o a, como lo llaman algunos terapeutas, el infierno bonito. De todas maneras, al respecto de los textos bíblicos, pues a mí me parece que, y pregunto, al mismo tiempo es una pregunta, que si considera que es una manipulación entre las verdades que se explican allí y las no verdades, es una forma de manipulación como pasa con todas las religiones. No es que no hayan verdades en las religiones, sino que puede haber mayoría de verdades y manipulan con la minoría de no verdades. Es una forma de manipulación. Y la otra pregunta sería, ¿qué seres son los que están interesados en esa manipulación hacia el ser humano y de qué dimensión? Porque nosotros estamos en la 3D, ¿de qué dimensión serían esos seres manipuladores? Esa es mi pregunta. Bien, ahí se dice muchas trampas para atrapar al ser, ¿no? ¿Qué es el ser? El ser es la esencia misma. El ser es un fragmento de la fuente universal que experimenta que busca experimentar un poco la creación, pero a veces le ofrecen, o sea, hay como especie de servidores o corporaciones que intentan vendernos una idea de una vida en un mundo muy que nos prometen y el ser a veces entra en juegos y trampas que escapan un poco incluso a su propio control y inician él de aprender posiblemente, entra en una realidad virtual y se queda ahí atrapado por mucho tiempo, se queda enmarañado en situaciones y leyes kármicas, o sea, leyes karmas, leyes ¿no? De deudas, de contratos, de otros elementos ¿no? que no estaban estipulados de repente dentro del contrato original,
pero como son corporaciones y empresas corporativas que se dedican a todo el negocio de reencarnaciones, no cumplen los compromisos. Es algo parecido a como cuando alguien quiere ir de viaje a algún lugar y ya crea toda una ruta, un plan, toda una bolsa de viaje, ¿no? O sea, ¿no? Que ya crea como que ya determina un poco los hoteles, algo así, o los buses que te van a transferir de un pueblo a otro, de toda tu ruta, más o menos de vacaciones, puede ser, o puede ser una ruta así de paseo, algo parecido, ¿no? Empresas que te ofrecen todo un plan, una bolsa de viaje, toda una ruta de reencarnacional, pero en esa especie de ruta encarnacional ocurren imprevistos. Todos los proyectos, todos esos ritmos no se cumplen y uno se va atrapando. Entonces, en ese atrapamiento viene un poco ¿no? Esa especie de prisión holográfica en la cual nos estamos involucrando, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que origina un poco el cómo salir de ese atrapamiento que el ser tuvo, ¿no? Porque en un principio se puede decir que, ¿no? En el principio original no había ningún tipo de interferencia, simplemente uno entraba y salía de manera libre, con contratos, pero entonces ahí entramos al concepto de quienes entraron al sistema a corromper toda esa programación que ya existía de manera natural y bien reglamentada, ¿no? Entonces alguien rompió todas esas normas y leyes y impuso una matriz, o sea, cambió las realidades ¿no? y más o menos ahí la explicación que puse al principio de que alguien interpuso una matriz holográfica sobre la original y cambió toda la programación. Entonces ahí ya tenemos que ubicar ya a razas, podemos ubicar a programas que son contrarios o que ofrecen o están en contra de esta agenda, de este propósito, con la intención de crear sus propios reinos, su propio y sentirse dioses dentro de la materia, dioses dentro del sistema holográfico, creándonos un sistema de creencias dirigidas a ese Dios, a ese ser que nos atrapó, ¿no? Es decir, que aparte de atraparnos, se convirtió en nuestro Dios, mejor dicho, y a la cual incluso nosotros le rendimos honores y pleitesía y sumisión. Entonces ahí más o menos ahí es el escollo del asunto, ¿no? Es el punto de inflexión de este tipo de dilemas en cuanto a por qué existe un Dios, por qué existe tanto sufrimiento si hay un Dios amoroso y justo y misericordioso, y por qué tanta miseria, tanto sufrimiento en los planetas, cosa que no debía ocurrir. ¿Por qué ese tipo de incongruencias? ¿Por qué ese tipo de interpretaciones con respecto a este tipo de cuestiones que uno se hace o que la gente se hace o que la gente cuestiona, y cuando trata de cuestionar, ¿no? Surge siempre una parte que trata de calmar el asunto y te dirige y te cambia un poco la percepción, algo así, ¿no? Sí. Don Adolfo, Eduardo tiene una pregunta. Sí, gracias, buenas noches. Primeramente, para hacerles recordar a todos, que no solamente son de diversos puntos del universo, todos son esencia en su comienzo, todos son luz. Las personas usualmente les gusta echar la culpa a otros, como hace unos momentos atrás un exponente le echaba la culpa al dinero, el dinero malo, el dinero bueno. No, le echamos la culpa a otras cosas, ¿no? Y a veces le echamos la culpa a extraterrestres malos, a otras cositas por ahí, ¿no? Siempre le buscamos el pero. El humano nunca es el creador de nada. Hace un momento el exponente aquí decía que dioses, ¿no? El humano es el primero que se cree Dios, ¿no? Destruyendo lo que nos da Dios, como este planeta tan hermoso que es la Tierra, ¿no? Hacemos un infierno o hacemos un paraíso y lo tenemos en nuestras manos para hacerlo. Pero no lo hacemos porque culpamos a los demás, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Somos testigos mirando todo lo que pasa a nuestro alrededor
y nosotros nos llamamos los conscientes, ¿no? Y si ha aparecido Jesús, Buda, los Vedas, quienes quieren que haya sido como iluminados, no nos han venido a enseñar religiones, nos han enseñado espiritualidad, amar los unos a los otros. No nos han hecho hacer que la diferencia entre razas, ¿no? Así haya razas extraterrestres. Los extraterrestres igual nos tratan como hermanos, ¿no? Cada vez que bajan nos ayudan, nos orientan, pero siempre cada calamidad nos gusta echarle la culpa a otros. Lo digo por experiencia, ¿no? Igual, todos somos esencia. Y a veces despertar eso es liberarnos de todos esos egos, ¿no? No es maya, las mayas son nuestras propias capas, nuestros propios temores. Primero le echamos la culpa a los demás. El miedo, el odio, la ira, la cólera, ¿no? No, en realidad hablamos del amor y no nos juntamos entre todos para ayudar a un pueblito. Empezamos con un poco de luz entre todos nosotros. Ayudemos a alguna parte, si somos los conscientes, ¿no? Desde que vine acá, soy consciente de ello, pero me da pena de que a veces siempre como uno igualmente cae, nos gusta echarle la culpa a los demás cuando sabiendo que nosotros podemos hacer algo mejor. Un abrazo a todos y todo por lo demás. Don Adolfo, Lili también tiene otra pregunta. Ya. No se escucha, Lili. Gracias, Eduardo. ¿Escuchan? Sí, Lili, no tienes audio. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Ah, bueno. Bien. ¿Cuándo considerás, viendo cómo está toda la situación a nivel planetario, ¿cierto? Que vamos a notar más aún las diferencias de frecuencias, por así llamar, o de dimensiones, que sería la separación de la paja y el trigo, por así decir. Yo porque por estudios y bueno, por lo que uno va siguiendo, consideraría que ya está pasando y que en estos años, el próximo y el 26 más o menos, es como que ahí es donde se va a notar muchísimo el gran cambio en el planeta, en esta tierra holográfica, ¿no? ¿Tenés alguna información sobre eso? Bueno, sí. Más que, digo, claro, se ha extendido un poco esa expresión, separar la paja del trigo, ¿no? Creo que es un documento, una expresión un poco, de repente muy dura, no, a veces no me atrevo a dar este tipo de calificativos, porque entendería que hay acá buenos y malos, ¿no? Hay seres corrompibles y no corrompibles, entonces como que entramos en el juego de premio y castigo, ¿no? O sea, claro, ahí va a haber una separación de línea de tiempo donde cada quien, a través de su propio que ejerce su propio libre albedrío, se separa o se vuelve a la fuente. Pero no es que alguien te va a castigar, sino que uno mismo se separa, uno mismo asume la responsabilidad de salir o no entrar dentro de el camino de ascensión espiritual o el camino de entrar o crear su propia realidad, ¿no? Entonces, todo está determinado un poco por la experiencia de cada uno, y cada uno está ejerciendo su propia libertad de elegir cuál camino tomar o no tomar, sin considerar lo que sea bueno y malo, ¿no? Sin considerar que de repente sea lo positivo o lo negativo, simplemente representa un poco es un nivel o gradiente de confiabilidad o su gradiente de evolución y eso determina un poco, ¿no? Sin entrar en ese juego de premio y castigo, sin entrar en el juego de el trigo y la paja, ¿no?
porque para la fuente nadie es trigo y nadie es paja, sino todo es una conciencia unificada, ¿no? Entonces, claro, utilizamos esa apreciación porque es necesario, de repente, ¿no? Para más o menos diferenciar este tipo de hechos, ¿no? Pero sí, parece que es evidente, ¿no? Que hay una separación natural, ¿no? De realidad de tiempo, entonces algunas van a permanecer en la realidad que están creando y otras van a salir, ¿no? Porque el sistema de creencias nos está empujando así, ¿no? Porque entonces ahí vamos al tema de cómo la agenda draconiana maneja todo a través de la agenda apocalíptica, bíblica, para crear una realidad de destrucción, muerte y creencias que te dirigen un poco a ese punto, ¿no? De que hay un mundo en caos y destrucción y que hay una crisis de todo tipo, entonces nuestra mente entra de manera inconsciente en esa realidad, ¿no? Entonces, para eso se han utilizado profecías, se han utilizado mecanismos para entrando dentro de esos conceptos apocalípticos, ¿no? Para atraparnos y crearnos y dirigirnos a esa realidad de tiempo. Y las religiones han sido las herramientas para crear esas realidades virtuales de un sistema holográfico, se puede decir, de caos, destrucción, muerte, ¿no? Entonces, que cada quien intenta crear sus jinetes del apocalipsis, ¿no? Para dirigirnos a ese estado, ¿no? Entonces las élites utilizan toda esa agenda para crear y diseñar todas sus guerras, porque según dice, está escrito así en las profecías. Entonces las profecías son sembradas con la intención de crear esas realidades dentro de un futuro determinado y son sembradas, por ejemplo, son sembradas en un pasado remoto y como lo plasman y lo lanzan a través de sus profetas, estas ideas apocalípticas, entonces uno entra en esa realidad. Sí, Entonces, hay dos. dentro de esas profecías, se puede mencionar aquí a muchos personajes, ¿no? Que son muy conocidos, como de repente es Nostradamus, Baba Ganga, incluso Parravicini, incluso muchos documentos que explican un poco estas realidades para crear esa realidad, para dirigirnos a ese punto, ¿no? Sí, don Adolfo, hay dos manos levantadas y me parece que hay poco tiempo también. Así que don Ya. Félix y Lili, Sí, no sé cuál de las dos. ¿Sí? Adelante. Bueno, somos tocayas, yo soy Lil. Sí, con respecto al tema del apocalipsis, en general está como mal interpretado, ¿no? Porque no es una cuestión de destrucción, sino es una cuestión de revelación y que nos llevaría a un gran salto evolutivo, espiritual del ser humano. Evolutivo, porque también están estos otros seres involutivos que son espíritus también, pero que tienen que llegar a su propia evolución. Así que creo que este es el momento de inflexión y ojalá que no falten demasiados años para esto, para que podamos verlo. Lili. Creo que vea Rubí. Por ahí, perdón. ¿Se escucha? Sí. Sí. No, en realidad coincido con la otra Lili, que en realidad no es para hacer una separación porque son frecuencias distintas. No ni malo ni bueno, ni blanco ni negro, ni, ¿sí? Simplemente es, en la conciencia es y las frecuencias son. Entonces, las separaciones, que sería para la tercera dimensión, esta palabra, digamos, sería para clasificar, por así decirlo, ¿no? Pero para la conciencia es, cada uno estaría en frecuencias diferentes
y a eso yo me refería con la separación de la paja y el trigo, digamos, con las distintas frecuencias en las que cada uno está, que no es ni más ni menos, ni mejor ni peor que ninguna otra, sino que son distintas frecuencias y bueno, nos vamos a ir aliando o nos vamos a ir compartiendo, nos vamos a ir reencontrando con las frecuencias con las cuales vibremos igual. A eso me refería con estas separaciones, entre comillas, y creo que a partir de ahora y mucho más últimamente, en estas últimas semanas o meses, y creo que de acá en más, mucho más, se va a seguir como notando más esta cuestión de que vamos a dejar de ver con un montón de gente con la cual no congeniamos ya energéticamente, y nos vamos a ir aliando, nos vamos a ir reencontrando con la gente de nuestra misma frecuencia, de nuestra tribu sería, o de nuestra familia de origen, sea de donde fuere, ¿no? A eso me refería. Exacto, bien. Bueno, con respecto al Apocalipsis, casi todo el Apocalipsis fundamenta en lo que Juan de Patmos visualizó un poco, y que lamentablemente no todo lo que él vio, o sea, está dentro del documento bíblico, ¿no? O sea, todo el Apocalipsis ha sido tergiversado y sacado de contexto por los seguidores o por los escritores que han escrito posteriormente a lo que Juan de Patmos escribió, visualizó, ¿no? O sea, lo que el Evangelio, si podemos decirle, de Juan, que era el bien amado, el apóstol más joven entre los apóstoles, era Juan, el de la isla de Patmos, que revela un poco, que está en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, y en su visión que él tiene, lo que está en la Biblia solamente hay como entre el 15 y el 20% de verdad, ¿no? Casi todo el documento, todo lo que él visualizó no está escrito. O sea, ahí fue manipulado todo ese documento, todo eso, ¿no? Porque incluso Juan de Patmos, cuando era anciano, él tenía la costumbre de hablar en público dentro del pueblo romano o el pueblo de esa época, e incluso ha sido encarcelado y por buen comportamiento lo sacaban y otras veces ingresaba porque estaba contra el gobierno, en este caso Roma, y su nieta o su hija, no sé precisamente, es la que guardó el documento de sus escritos, de sus memorias, y luego eso cayó en manos, ¿no? De repente de la religión o de la iglesia, y solamente sacó fragmentos y lo colocó en el documento bíblico, ¿no? Entonces, con la intención de ir creando esa realidad, ¿no? O sea, de creando un mundo apocalíptico de guerras y rumores de guerras y destrucción y muerte y crisis política. Entonces, nuestras mentes, nuestra conciencia están ahí atrapadas en esas realidades, ¿no? Creando esas emociones, pensamientos, y así sostenemos la matriz, ¿no? Sostenemos algo que de repente es un holograma. Un holograma que está ahí y le damos vida, lo sostenemos con nuestras creencias. Así es, don Adolfo. Y William tiene la mano arriba también. Y sería la última Adolfo, pregunta buenas noches. para Adolfo, darle... buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Sí. Sí, todos estos adjetivos son necesarios repetirlos, tratar de conceptualizarlos bien, centrarnos bien sobre lo holográfico y simulado que es la Matrix. Y decimos siempre eso, ¿no? Que estamos dormidos, estamos en la Matrix, es decir, estamos en una dimensión simulada, no objetiva y real. Pero si hablamos de la existencia porcentual de la Matrix, porcentual, podemos decir que las realidades esencias o esencias de realidades antimatrix son mínimas, o aparentemente son mínimas.